Capítulo 3. Ecología de poblaciones. Los antiguos filósofos griegos como Hipócrates y Aristóteles sentaron las bases de la ecología en sus estudios sobre la historia natural. Los conceptos evolutivos sobre la adaptación y la selección natural se convirtieron en piedras angulares de la teoría ecológica moderna, transformándola en una ciencia más rigurosa en el siglo XIX. Está estrechamente relacionada con la biología evolutiva, la genética y la etología. La comprensión de cómo la biodiversidad afecta la función ecológica es un área importante enfocada en los estudios ecológicos. Los ecólogos tratan de explicar los procesos de la vida, interacciones y adaptaciones, el movimiento de materiales y energía a través de las comunidades vivas, el desarrollo sucesional de los ecosistemas, la abundancia y la distribución de los organismos y de la biodiversidad en el contexto del medio ambiente. Definición. Es la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Los procesos que afectan la distribución y abundancia de las poblaciones animales y vegetales. Distribución. Las poblaciones se localizan de diferentes maneras dentro de un área específica. Esta organización tiene estrecha relación con la distribución de recursos como la luz, el agua, la comida y las necesidades propias de cada especie a lo largo de su ciclo vital. La distribución puede ser aleatoria. La posición de cada individuo es independiente de los demás. Uniforme. La ubicación de los organismos es semejante. Agregada. Formación de grupos separados de individuos. Estimaciones de tamaño. Mediante la estadística podemos establecer qué valor debe tener un parámetro para establecer conclusiones sobre características poblacionales a partir de resultados muestrales. Conscientemente no solo se debe hacer estimaciones de la población, sino estimar márgenes de error correspondiente a dichas estimaciones. No estaríamos completamente seguros de que el resultado sea una muestra representativa, pero sí podemos decir que se está llegando a un alcance con una probabilidad alta. Modelos de crecimiento. Se refiere al tipo de gráficas que representan la tasa de crecimiento de una población. Las curvas pueden ser con crecimiento sigmoideo, exponencial o decreciente, determinadas tanto por el potencial biótico en su interacción con la resistencia ambiental, como con la capacidad de carga que representa la cantidad promedio de individuos que coexisten cuando la curva de crecimiento se encuentra en la fase de equilibrio. Factores denso-dependientes. Regulan el tamaño de una población en torno a un valor equilibrado como por ejemplo, depredación, competencia, parasitismo y enfermedades. La población se enfrenta a las condiciones favorables o desfavorables que el medio, desconocido, le ofrece, pudiendo adaptarse o no a dichas condiciones. La incapacidad de adaptación que presente la población puede manifestarse de dos maneras: la extinción de individuos o la migración definitiva de la población. En el crecimiento poblacional se determina el aumento o disminución del número de individuos en una población, por unidad de tiempo, considerando las tasas de natalidad y mortalidad que se puedan dar. Además, en el crecimiento poblacional se miden factores químicos, físicos e incluso genéticos. Ciclo-poblacionales. La población se enfrenta a las condiciones favorables o desfavorables que el medio, desconocido, le ofrece, pudiendo adaptarse o no a dichas condiciones. La incapacidad de adaptación que presente la población puede manifestarse de dos maneras: la extinción de individuos o la migración definitiva de la población. En el crecimiento poblacional se determina el aumento o disminución del número de individuos en una población, por unidad de tiempo, considerando las tasas de natalidad y mortalidad que se puedan dar. Además, en el crecimiento poblacional se miden factores químicos, físicos e incluso genéticos. Tipos de poblaciones. Familiar. Proceden de una pareja cuya descendencia se mantiene unida. Gregaria. Viven juntos para mantenerse unidas. Estatal. Proceden de una hembra fundadora. Presentan diferencias que permiten una división del trabajo. Colonial. Unidos entre sí. Proceden de la reproducción asexual de un progenitor. Estructuras de edades. Corresponde a la proporción de individuos de diferentes edades que se encuentran en la población. Tablas de vida y supervivencia.
Representa la distribución de los individuos de una población, con datos de capacidad reproductiva por edades, y a cada edad se le asignan datos específicos de mortalidad. Es la base para determinar las curvas de supervivencia y de crecimiento individual, y herramienta indispensable para poder caracterizar a una población de individuos, como se muestra en la figura. Tasa reproductiva neta. Es el número de hembras que en promedio nacen de una hembra. Tiempo generacional. Es el tiempo promedio que pasa desde que nace un individuo y nace su descendencia. En la población humana el tiempo generacional se dice que es 30 años. Es decir, los padres tienen un promedio de 30 años de edad cuando dan alumbramiento a un niño. Capítulo 4. Ecología de comunidades y ecosistema. La ecología de comunidad es el motor de la organización y funcionamiento de las comunidades, las cuales son conjunto de poblaciones interactuantes de las especies, que viven en un área particular o un hábitat. Un ecosistema es el conjunto de organismos vivos, biocenosis, que se relacionan entre sí, en función del medio físico en el que se desarrollan. Comunidades. Hay 3: plancton, nécton y bentos. Plancton, tenemos a los organismos de origen animal y vegetal, que viven en las aguas dulces o marinas, con escaso movimiento de locomoción, debido a que no pueden o no tienen órgano de locomoción. Pueden dividirse en 2 grupos principales: fitoplancton y zooplancton. A. Fitoplancton, conjunto de organismos exclusivamente vegetales que forman parte del plancton. Por ejemplo, bacterias, algas, hongos y líquenes. B. Zooplancton, conjunto de animales que viven flotando en el seno de las aguas, siendo arrastrados por sus vaivenes y corrientes, dotado de una pequeña capacidad de movimiento. Por ejemplos, herbívoros, carnívoros y omnívoros. Nécton, conjunto de animales que habitan la zona pelágica, dotados de medios de locomoción, capaces de contrarrestar los movimientos de las aguas. Se subdivide en eunécton, ceronécton, meronécton. Eunécton, organismos que desarrollan su vida desplazándose en las aguas. Por ejemplo, los peces. B. Ceronécton, organismos que viven en ambientes acuáticos y terrestres. Por ejemplo, aves, reptiles y anfibios. C. Meronécton, organismos que viven solo parte de su ciclo de vida. Por ejemplo, reptiles y anfibios. Bentos, formado por organismos sesiles, que se encuentran fijados al fondo marino, o móviles, excavadores, reptadores, nadadores. Conceptos básicos y estructura. Patch, parcela, isla, de hábitats, sitio, localidad. Área continúa con todos los recursos necesarios para la persistencia de una población local y separada por hábitat inadecuado de otros, patches. En un momento determinado un patch puede estar ocupado o vacío. Población local. Conjunto de individuos que viven en el mismo patch de hábitat y por tanto interaccionan entre ellos. Estructura metapoblacional, tipos de poblaciones. Red de patches de hábitat ocupados por una metapoblación y que presentan una cierta distribución en el espacio y tasas. Características de migración entre patches. Interacciones entre poblaciones. Se mencionan las siguientes. A. Competencia. Es un tipo de relación que puede ocurrir entre miembros de las mismas especies o de diferentes especies que comparten iguales recursos. Se produce por contar con recursos limitados de alimento, agua, entre otros. Por ejemplo, todos los organismos en los desiertos compiten por obtener alimento y agua debido a la escasez de recursos. B. Depredación. Es una relación entre organismos de 2 especies, en donde uno mata al otro de forma repentina para alimentarse de él. El individuo consumidor llamado depredador devora al organismo denominado presa. C. Simbiosis, asociación de beneficio mutuo que se produce entre 2 especies diferentes. Por ejemplo, un hongo y un alga establecen una relación en donde el hongo le provee un sitio húmedo al alga para vivir, es decir, un hábitat. A su vez, las algas producen alimento para los hongos. De parasitismo, es la relación negativa entre 2 especies.
Se da cuando una especie obtiene un beneficio de otra, provocándole daño. Estas especies consiguen alimento y un lugar donde vivir de sus huéspedes. Comensalismo. Cuando un individuo obtiene un beneficio de otro individuo de otra especie sin producirle ningún daño. Por ejemplo, las rémoras que se adhieren a los tiburones para obtener el alimento que se les escapa. Modelos e isoclinas. Los modelos son herramientas científicas que nos ayudan a definir qué parámetros y procesos son importantes para un determinado estudio, clarificando nuestras descripciones verbales de la naturaleza para así emplear los mecanismos necesarios. Una isoclina es una curva compuesta por los puntos de los elementos de una familia de curvas, en donde las tangentes tienen la misma inclinación, la misma pendiente. En general, las isoclinas pueden tener virtualmente cualquier forma. Competencia. Es la interacción de dos o más organismos que tratan de obtener el mismo recurso. Por ejemplo, alimento, territorio y apareamiento. Tipos de competencia. En una población se pueden observar dos tipos de competencia, interespecífica e intraespecífica. Competencia interespecífica sucede cuando miembros de distintas especies compiten por los mismos recursos. Por ejemplo, leones compitiendo con hienas por espacio y alimento. Competencia intraespecífica. Es la interacción que se produce cuando los miembros de la misma especie compiten por recursos limitados. Por ejemplo, leones luchando entre sí por espacio y alimento. Respuestas evolutivas. La respuesta de una población a nuevos ambientes dependerá en general de nuevos factores, tanto por los cambios que se producen en las presiones de selección cuando varían las condiciones del entorno. Larson, 1993, como por el hecho de que las varianzas genéticas puedan o no permanecer constantes. Componentes de depredación. En la depredación existe dos componentes: depredación por simbiosis, depredador y presa. Depredador es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal, el predador o depredador, caza a otro individuo, presa, para subsistir. Un animal puede ser depredador de otro y, a su vez. Presa. Es una especie animal que puede ser cazada o atrapada de alguna manera por otra, convirtiéndose en el alimento para el depredador. Aquel que se convierte en alimento de otro individuo. Ecosistemas acuáticos. Son cuerpos de aguas saladas, ver anexo número 1, y de aguas dulces, lagos, ríos, arroyos, lagunas, entre otros, donde las principales adaptaciones de los animales y vegetales están directamente relacionadas con las características físicas naturales del agua, que les permitirán subsistir a las condiciones de aquel medio al estar permanentemente en contacto el organismo con el agua. Ecosistemas pelágicos. Son cuerpos de aguas libres que no están en contacto con el fondo. El sistema pelágico abarca dos zonas, nerítica y pelágica u oceánica. Zona nerítica, considerada zona marítima cercana a la costa, forma parte de la región intermareal, que no tiene contacto directo con el litoral. Las aguas están situadas sobre la zona costera y la plataforma continental. Abarca desde los 10 metros de profundidad hasta los 200 metros bajo nivel del mar. Zona pelágica u oceánica, es la columna de agua del océano que no está sobre la plataforma continental. Comprende la zona fótica, iluminada, y zona afótica, oscura. Ecosistemas bentónicos. Son cuerpos de aguas que ocupan el fondo de los ecosistemas acuáticos. Los elementos vivos son consumidores. Su alimentación depende de la materia viva que se deposita en el fondo y que proviene de capas superiores o tienen que subir a capas no tan profundas para alimentarse y regresar posteriormente a su lugar habitual. Ciclo biogeoquímico. Es el movimiento permanente de los macronutrientes que se reciclan en los ecosistemas a través de los ciclos. Entre estos podemos citar el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio y agua dentro de un sistema cerrado entre los seres vivos, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico que ha estado siempre en la naturaleza. Permite la vida en el planeta y se lo puede encontrar en tres estados: líquido, petróleo, que se encuentra bajo la tierra; sólido,
suelo, los animales, plantas, rocas carbonatadas, y en los seres humanos, gaseoso, aire, cuando las cosas se pudren o se queman. El carbono presente en la atmósfera como dióxido de carbono, CO2, y considerado uno de los gases de efecto invernadero, también es posible encontrarlo disuelto en la hidrosfera como bicarbonato, H2CO3, siendo también útil para la vida de las plantas marinas. Las plantas con ayuda del sol realizan la fotosíntesis, absorben el CO2, acumulan en su interior el carbono, alimento de las plantas para crecer, producen materia orgánica, alimento básico de todo ser vivo, y liberan el oxígeno, necesario para otros seres vivos. Mediante la respiración el dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera, iniciándose nuevamente el ciclo. De este modo, los vegetales se convierten en actores fundamentales, al reducir el dióxido de carbono presente en la atmósfera, asegurando la vida en el planeta. B. Ciclo del nitrógeno. Los seres vivos, al no poder absorber el nitrógeno gaseoso, N2, presente en el aire, se han valido de una serie de transformaciones para poderlo obtener y asimilarlo fácilmente a sus procesos vitales. Se dan en 4 procesos estos cambios: fijación, amonificación, nitrificación, desnitrificación. Fijación. Las tormentas eléctricas y erupciones volcánicas aportan la energía necesaria para sintetizar óxidos de nitrógeno a partir del nitrógeno, N2, y del oxígeno del aire, O2, que por acción de la lluvia llegan al suelo. Las bacterias nitrificantes también aportan a transformar el nitrógeno gaseoso a sustancia soluble. Una vez que el nitrógeno ha sido fijado, puede manifestarse en sustancia soluble, nitratos y nitritos, que son absorbidos por las raíces de las plantas para fabricar aminoácidos y ácidos nucleicos. Amonificación. Por acción de las bacterias, los aminoácidos presentes en los restos de materia orgánica y organismos muertos son convertidos en amoníacos, NH3. Nitrificación. El amoníaco se transforma a nitritos y nitratos por acción de las bacterias nitrificantes. Desnitrificación. Los nitratos se convierten en gas nitrógeno, que es devuelto a la atmósfera, cerrándose el ciclo. C. Ciclo del fósforo. Este elemento está ligado al oxígeno y a los metales sodio y calcio, conformando sales de sodio llamadas fosfatos. Los fosfatos presentes en las rocas se disuelven en el agua de las lluvias, donde son absorbidos por las plantas y otros organismos que realizan fotosíntesis, y mediante la cadena alimenticia pasa a los consumidores, para luego expulsarlos en forma de excrementos. La descomposición lo realizan las bacterias, transformando el fósforo en fosfatos, que pueden ser absorbidos por los productores o fijándose a las rocas, iniciándose nuevamente el ciclo. Diversidad. La Tierra consta de una gran diversidad de ecosistemas acuáticos y terrestres, y en esto se puede apreciar la diversidad de especies, sus diferencias genéticas que permiten la combinación de múltiples formas de vida. La biodiversidad actual en la Tierra es el resultado de 4.000 millones de años de evolución. Obviamente el origen de la vida no se puede determinar con precisión. Las muestras obtenidas valen para formular hipótesis que la vida surgió hace 10 millones de años después de la formación de la Tierra.